Cambiamos completamente de tema. ¿Qué libros están de moda hoy? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué se está leyendo por estos días en Chile y qué libros vale la pena recomendar? Para hablar de este tema nos acompaña Juan Carlos Fau, comentarista literario y dueño de la librería Que Leo. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Marco? Buena tarde. ¿Cuáles son las últimas novedades, lo más reciente y que se prevé ya como éxitos eventuales de ventas en la literatura aquí en nuestro país? Yo creo que la industria editorial ha estado muy preocupada luego de la pandemia de eh, rescatar la efeméride más importante y recordar lo que ha ocurrido en el último tiempo. Y como se aproxima un aniversario del 18 de octubre, es interesante ver cómo ya hay tres libros con fotografías, reportajes de lo que ocurrió ese día y de lo que eso produjo de ahí en adelante en el movimiento del país. Eh, Son tres libros de testimonios gráficos donde hay distintas miradas de lo que ocurrió en ese día, de manera casi cronológica, de cómo se desarrolló y cómo fue toda esa semana y la convulsión que provocó en el país inesperadamente, sin que nadie se enterara de lo que estaba ocurriendo en todas las principales capitales regionales del país. Es por eso que está este libro que se llama Estallido, que ha sido uno de los más exitosos, el más reciente, uno que se llama Estallido Social en Chile, que tiene una particularidad, que es el primer libro que apareció sobre este tema, que además es bilingüe, que es en español y en inglés, lo que amplía el mercado de libros sobre este tema. Y claro, las recopilaciones en general son bastante épicas y son grandes fotografías de grandes multitudes enfrentadas a los disturbios, a lo que ocurrió en el comercio, a cómo la gente se vio imposibilitada de trasladarse a sus hogares. La disfuncionalidad del país en ese instante queda reflejado en estos tres libros. Y probablemente el que fue el primer libro que se asomó como una especie de souvenir de yo estuve ahí, fue este libro que se llama Hasta que valga la pena vivir, al que en esta última edición añadieron una franja que dice: no se puede borrar la historia con una capa de pintura, entendiendo que durante estos 3 últimos meses las municipalidades de las zonas más afectadas se habían encargado de limpiar todos los muros con todas las señas que habían quedado marcadas durante ese periodo. Muy interesante lo que ocurre con la industria editorial al ponerse a disposición de la efeméride, probablemente la efeméride más recordada de los últimos tiempos. Incluso uno podía ver que, por ejemplo, cada 11 de septiembre aparecían una enorme cantidad de libros que recordaban esta fecha y hoy por hoy han ido quedando desplazados, se ven más lejos, y el 18 de octubre es la fecha en que hay mayor cantidad de literatura al respecto y al parecer se va a transformar en un abanico de posibilidades editoriales que van a venir de aquí en más, pero es sorprendente que esta situación, este hecho, se va a transformar también en un hit editorial en las próximas semanas. Claro, es un hecho que evidentemente inspira mucha literatura, mucha creación al respecto. Y tomando este mismo tema central, podemos hablar, por ejemplo, del último libro de Óscar Contardo, antes de que fuera octubre, y tomándonos de esto, quiero llevarte también a la no ficción. Ha experimentado un crecimiento muy amplio en nuestro país la lectura de la no ficción, dejando atrás un poco la ficción y yéndose ya a libros un poco más testimoniales, más de investigación, más de documentación histórica, más de explicación de fenómenos ya casi sociológicos. ¿Cómo ha ido evolucionando ahí? ¿Cómo ha ido cambiando también en este último tiempo? ¿Cómo estamos leyendo los chilenos? Bueno, muy seguido también con la contingencia. Al revisar los mesones de las principales librerías, uno se encuentra con al menos 16 libros que hablan del proceso constituyente, de uno u otros sectores, con distintas miradas respecto de lo que va a significar el cambio de constitución.
Lo que también son libros que es difícil evaluar en este minuto la calidad de ellos porque, claro, son libros que duran lo que va a durar este proceso constituyente. Cómo se va a formar el proceso constituyente, cuáles son las posibilidades, y ahí se produce una alineación de lo que la gente cree con cada uno de sus gurús. Hay más gente que está leyendo los libros de Atria, incluso hay gente que está leyendo los libros de otros ensayistas, y hay muchos ensayistas que están dispuestos a explicar de mejor manera cuál van a ser las formas de este proceso constituyente. Es de lo más interesante que está ocurriendo junto con los libros del estallido social. Los libros sobre el proceso constituyente son muy impresionantes, son los que gobiernan la pauta, son los que gobiernan los rankings de venta. Pero también hay fenómenos editoriales que tienen que ver con la evasión, que tienen que ver con la ficción, y que han sobresalido en un periodo en que probablemente en pandemia la gente ha tratado de evadirse, de salirse del lugar en el que la realidad nos convoca, y hay una autora argentina que se ha transformado en un hit, probablemente la autora latinoamericana más reconocida, que se llama Mariana Enrique, y tiene este hermoso libro de cuentos que se llama Los peligros de fumar en la cama. Lo curioso de esta autora es que el género del que ella expone magistralmente es el terror. Eh, lo que uno podría decir, ¿quién va a tener ganas de leer libros de terror en una situación oscura para la sociedad? Pero claro, provoca cierta distancia de la realidad poder encontrar cosas terroríficas que son peores de las que están ocurriendo actualmente, y eso hace que uno se vada, y sobre todo cuando está a cargo de una gran pluma como la de Mariana Enrique, es absolutamente recomendable. Ahora, no son esos terrores infantiles, juveniles, llenos de saltos, donde uno va a salirse del sillón en donde estaba y no va a poder leyendo, sino que es un miedo que se va inculcando de acuerdo a nuestras propias realidades, como el miedo a ser pobres, el miedo a el desorden, el miedo a la soledad, que son los miedos más contemporáneos que uno puede percibir en la mayoría de la gente. Es como volver 2 generaciones atrás, o retroceder en lo que tus padres o tu abuelo habían conseguido. Es uno de los pánicos que más se asoman en la literatura de Mariana Enríquez, que te deja con una sensación extraña de querer leer más y más y más, lo que también se ve traducido en su éxito de venta. Claro, un terror un poquito más terrenal, por llamarlo de alguna forma. Ahora sí volvemos Más aquí a cercano. nuestro país, más cercano, claro, más Sí. experimentable, algo que uno puede llegar a experimentar. Ahora sí llegamos aquí, volvemos a nuestro país y hablamos de autores chilenos que están publicando libros ahora. Creo que la semana pasada fue cuando se publicó lo último de Patricio Jara. También se viene el cierre de la saga infantil de Max Urdemales de Francisco Ortega también, que está también saliendo por estos días. ¿Qué es lo que están publicando los autores chilenos y cómo les está yendo también en ventas? Yo creo que ahí hay una particularidad. Es como, no sé si es una crítica, pero muchas editoriales asumieron un comportamiento que tiene que ver con la manera de hacer libros en otros países, que tiene que ver con la saga o con la franquicia del libro. Entonces van en el 4.º tomo no sé, Jorge Baradit van en su segundo libro, Héroes. Pedro Cayuqueo, que es el número 1 de venta, eh, está con Historia Secreta Mapuche. Es muy difícil encontrar un autor joven, salvo Simón Soto, o no escritores jóvenes que siguen publicando y que siguen teniendo mucho éxito, como Nona Fernández, que claro, que es una literatura más enraizada, y que tiene mayor cantidad de fans y que la van a seguir incondicionalmente. Eh, pero donde sí hay un remesón importante es con la literatura infantil, donde hay una enorme cantidad de padres que se vio, que yo creo que se quedaron cortos con los libros durante la pandemia, y no encontraron muchas maneras de poder sacar a sus hijos del teléfono, sacar a sus hijos de la pantalla,
y necesitaban urgentes libros para poder relacionarse y sacarlos del mundo digital. Y lo que ha tenido más éxito, y que yo creo que también tiene que ver con el título y con la aproximación a los jóvenes, es un libro que se llama Pipí, Caca y Mocos. Eh, eh, claro, uno podría decir como qué banalidad, cómo proponerle este tipo de asquerosidades a niños jóvenes, pero resulta muy bien dado que uno no necesita ni siquiera explicárselo, no hay que decir, bueno, este fue un clásico muy importante. Este libro uno se los deja en el dormitorio de los hijos y ellos solos, por la risa, por el chiste, por el humor, se sumergen en este tipo de libros y claro, y encuentran respuesta a preguntas que en algún momento no se habían preguntado. Es como todos los animales del reino animal hacen pichí, hacen caca y tienen mocos y todas esas respuestas las pueden encontrar en este libro y pasar un momento muy, muy divertido con los hijos sin tener que recurrir a elementos digitales y poder generar una comunicación y por sobre todas las cosas que es lo que los padres han tenido más presente en estos tiempos es ampliar el lenguaje de sus hijos. Y para conseguir aquello no hay otro mecanismo mejor que la literatura. La mayoría de las personas dicen que todas las personas que son indolentes desconocen incluso lo que significa la palabra indolente. Entonces, para poder ponerle nombre a las situaciones, para poder describir ciertas personas, o incluso para insultar de manera educada, uno puede encontrar palabras que te invocan o te proponen un diálogo y no un corte violento a una discusión. Lo que hace muy interesante para los niños poder hablar, poder destaparse, poder desconectarse y poder tener conversaciones interesantes con sus padres y desatar la cantidad enorme de preguntas que deben tener respecto de la realidad. Bien, Juan Carlos Fau, comentarista literario, dueño también de la librería Que Leo, muchas gracias por habernos acompañado y habernos recomendado también en esta tarde en Noticias 24. Buenas tardes. Te puedo Sí, recomendar uno último, Marcos, que ha sido un éxito de venta a nivel internacional, que es una de las mejores biografías que ha aparecido de Donald Trump, es la que hizo su sobrina, Siempre demasiado y nunca suficiente, causó harta que es, polémica también allá en Estados que Unidos. es una biografía probablemente de las más hilarantes que ha existido sobre Donald Trump en el último tiempo. Es cómo la familia se hace responsable de el poder que adquirió este personaje. Eh, lo que es muy, muy, muy desolador porque, y a su vez muy interesante ver cómo era el comportamiento de Donald Trump desde que nació y cómo fue siempre el niño mimado y el heredero de un imperio sin tener, sin tener ningún tipo de preparación para poder enfrentar las cámaras o para poder enfrentar socialmente un cargo tan importante como el que Claro, hasta ostenta hoy convertirse día. finalmente en lo que es hoy. Juan Carlos Fauta, que queremos agradecer este contacto en esta tarde de Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marco. Buena suerte.